Ah, Bueno, vamos a arrancar la clase. Disculpen las demoras, pero bueno, hemos tenido que, por el tema de los aforos, tratar de compartir la clase en las tres aulas de planeamiento 1, planeamiento 2 y teorías. Pero bueno, ya estamos en condiciones, con lo cual agradecemos a todos los presentes y la paciencia. Bienvenidos después de 2 años de que todos hemos estado trabajando virtualmente. Casi todos los alumnos que hoy cursan planeamiento 1 y planeamiento 2, gran parte de ustedes nos conocen a los docentes que hemos trabajado de forma virtual, y bienvenidos a los chicos de teorías territoriales, y esperemos compartir un buen año. Arrancamos, muchachos. Esta cátedra es una cátedra histórica que venimos trabajando desde el año 2003, donde bueno, hay un equipo docente de hace muchos años. Un segundito que no corre el... Ahí está. Digo, un equipo docente que desde el 2003 se viene renovando desde ese momento, y hemos conformado un equipo docente muy, yo diría, consolidado, y siempre renovándose con aportes de nuevos docentes, la mayoría exalumnos de la cátedra. Bueno, yo soy el arquitecto Diego De Lucchi, profesor titular de la cátedra, y el arquitecto Horacio Martino, que acá me acompaña en el aula 9, es el profesor adjunto. Y siguiendo avanzando en esto, vamos a presentar el equipo docente de los distintos años. Tenemos a Claudio Rodríguez en el aula 12, que es la JTP de Teorías Territoriales, y las tres docentes digamos, rentadas de la cátedra, digamos, de hace muchos años, son la arquitecta Graciela Cibano, la licenciada en Geografía Julieta Frediani, y la licenciada socióloga, en realidad, Sandra Ursino. Como verán, nuestra cátedra se compone no solamente de arquitectos. Hemos perdido a uno de los profesores titulares históricos, que es sociólogo, el sociólogo licenciado Jorge Carol, y en el plantel docente tenemos, como ustedes ven, distintas disciplinas, porque justamente nuestra disciplina, nuestra materia, requiere del concurso de distintas opiniones y disciplinas para poder debatir y discutir los conceptos generales. Bueno, en planeamiento territorial 1, la arquitecta Laura On, aquí presente, ahí está, es la jefe de trabajos prácticos, y la acompañan los docentes de planeamiento 1, que una está ahí afuera, Mariana Segura, Julieta Girardi, que no sé dónde está, por ahí anda, y Javier Samaniego, que también lo vi por ahí. Ahí están. Vinieron a tomar un cafecito, y vengan, así los ven. Tardé demasiado. No es mi culpa, pero bueno. Bueno, y después en el nivel de plan 2, que estamos en el aula de arriba, en el aula 9, la arquitecta Beatriz Sánchez, la jefe de trabajos prácticos, que la acompaña y la va a acompañar seguramente cuando Betty, que está en proceso de jubilación, por ahí nos abandone, por ahí en el curso de este año, no lo sé, pero está, bueno, como complemento Priscila Primerano, el arquitecto Sergio Reza, el arquitecto Julio Caviglione y la arquitecta Nuria Lafalce. Por supuesto que ahí están también los mails de cada docente. Esta clase está siendo grabada y va a ser colgada en el canal YouTube y en el blog de la cátedra y en el aula web de la cátedra, de manera tal de que ustedes, además de poder volverla a verla, tienen también los datos de cada uno de los docentes. Bueno, como ustedes saben, nuestra materia, que se compone de 3 asignaturas, se inserta en el plan de estudio en el término medio y hacia el final, ¿no? En lo que sería
tercero, cuarto y quinto año, que es la materia de urbanismo, preponderantemente donde vamos a discutir temas de la ciudad, es acá, si bien seguramente en arquitectura, sobre todo en los años superiores, ustedes ya están discutiendo temas urbanos, temas territoriales, pero bueno, esta es la materia donde vamos a hablar de la ciudad y el territorio, y, y como van a ir viendo, sobre todo los chicos de teorías que están arrancando, se discute mucha teoría, porque en algún sentido es el basamento a partir del cual vamos a tomar decisiones respecto del territorio, respecto de cómo planificar, cómo gestionar el territorio a partir justamente de posicionamientos ideológicos que cada uno de ustedes tiene y además con un conocimiento teórico que vamos a tratar de transmitir y articular con ustedes para poder discutir problemáticas urbanas. ¿Y por qué es importante nuestra materia? Bueno, acá aparece un tema bastante elemental, global, que es el proceso de crecimiento de la población, que como ustedes ven es exponencial. Y esa población, que en el último siglo tenía una curva fenomenal, estamos en 7.500 millones de habitantes, se corresponde también, pasa la otra, con el proceso de urbanización. Es decir, crece la población global y además crece el proceso de urbanización, que ya estamos por encima de la mitad de la población global vive en ciudades, y ese proceso, como ven en el cuadrito, se va multiplicando, creciendo y creciendo, con la hipótesis que en el 2050 el 70% de la población mundial vive en ciudades. Es decir, nuestra materia trata de este tema, de que las ciudades alojan cada vez a más cantidad de población y además las ciudades crecen permanentemente. Obviamente hay lugares donde son procesos mucho más fuertes y otros más leves, pero las ciudades crecen. Y eso, yendo al territorio, nosotros vamos a trabajar en el círculo que ven ahí, que es el área de Gran La Plata. Si bien ya es un plano viejo, lo que está pintado de color rosa son procesos de expansión urbana de los últimos años. La ciudad crece y la ciudad crece en horizontal. Este es un dato que guárdenlo, después lo vamos a charlar un poco más. Pasá, Tacho. Y acá lo que veíamos en lo que sería nuestra área de trabajo, el área de Gran La Plata. Fíjense estos tres cuadros. El cuadro de arriba a la izquierda muestra cómo hay un proceso de disminución de la densidad poblacional. Y esto es raro, porque si la ciudad crece, la población crece, ¿cómo disminuye la densidad? Lo que pasa, fíjense que el cuadro de abajo, población, dice claramente que la población sigue creciendo, pero lo que más crece es la superficie urbanizada. Es decir, crece la población, decrece la densidad y crece la superficie urbanizada. Esto quiere decir que la ciudad crece en horizontal. ¿Ah? Guarden este concepto, después lo vamos a retomar. Bien, entonces, la disciplina, nuestra cátedra, va a trabajar sobre estas problemáticas. Y nuestra cátedra en particular también tiene algunas, yo diría, no sé si llamarlos postulados o puntos o eje fuerte que nos interesa repasar con ustedes, y creo que este es un tema que es válido, si bien Implemento 1 y Implemento 2 ya lo han visto, en teoría lo están viendo a partir de ahora, repasen estos cuatro conceptos que le vamos a plantear, porque es el eje a partir del cual vamos a discutir todos los trabajos prácticos, todas las propuestas, todos los diagnósticos. Esos cuatro ejes, Sacho, son, correr un poquito ¿puedes correr el video? Un primer eje tiene que ver con la complejidad del sistema urbano. El segundo eje tiene que ver con esta idea de la producción social del espacio urbano. Un cuarto eje tiene que ver con la necesidad de orientar nuestras acciones propendiendo a ciudades más sustentables, inclusivas, equitativas. Y el cuarto eje, más metodológico, es el cómo se hace eso. Nuestra visión es que se hace, o
vamos a recomendar como instrumento de trabajo el proceso de planificación estratégica participativa. Bien, vamos a repasar cada uno de esos ejes. Cuando hablamos de complejidad del sistema urbano, estamos hablando de que la ciudad es un conjunto constituido por distintos elementos en interacción. Acá está la visión sistémica también, ¿verdad? Es un sistema total, pero no es de simple adición. O sea, cada elemento articula con otros y la conjunción de esos subsistemas terminan conformando el sistema ciudad. En definitiva, hablamos de relaciones de producción, relaciones sociales, obviamente, relaciones vinculadas a flujos, a movilidad, en interacción permanentemente con el objeto construido, llámese el objeto físico o el objeto técnico, ciudad, desde el punto de vista constructivo, de la morfológico. Lo importante entonces es entender que interactúan subsistemas dentro del concepto de ciudad, dentro del sistema ciudad. Y a partir de interacción de 4 grandes dimensiones de análisis, que tienen que ver con esta idea del sistema socioterritorial. Hablamos del ambiente natural en donde se asienta la ciudad, y acá hablamos del agua, del clima, de la topografía, de las superficies de la planicie de inundación de los arroyos, por ejemplo, el sistema hídrico. Bueno, es el soporte natural a partir del cual se monta, se estructura la ciudad. Luego está el ambiente construido, esto que recién decíamos, la ciudad en términos de objeto técnico, la ciudad como hecho físico, la morfología, la forma urbana, los espacios de ocupación, ¿verdad? Luego tenemos otra dimensión, que podríamos llamarla social, vinculada a las tramas, a las actividades, a los flujos, a las dinámicas sociales. Y finalmente tenemos una última dimensión de gestión política institucional, vinculada a las regulaciones, a los sistemas normativos, a las estrategias, a la política. Y esto también guárdenlo como idea. Cualquier proceso de planificación es un proceso político. La política siempre está presente. Si no, hablaríamos de una cuestión tecnocrática. Hablamos de una cuestión fuertemente política. Y entonces, cuando hablamos del sistema natural, tenemos, como recién veíamos, los fenómenos ambientales, naturales, después tenemos los fenómenos político-institucionales, culturales, los fenómenos sociales, económicos, funcionales, tecnológicos, morfológicos y físicos. Entonces, ahí entendemos esta visión compleja del concepto de ciudad. Si nosotros no analizamos todos estos fenómenos, o analizamos algunos de ellos y otros no, estamos reduciendo el problema y haciendo malos diagnósticos, ergo malas propuestas, si me olvido en el diagnóstico de alguna de estas dimensiones, que no son las únicas. O sea, uno podría seguir profundizando y encontrar 10 más, pero lo que es cierto que hay que tener una mirada integral de la problemática de ciudad. Dale, Chacho. Que bueno, reubicadas, de alguna manera reproducimos el concepto original que veíamos en la filmina anterior de la cuestión de polis vinculado a la política, civitas vinculado a lo social, oikos vinculado a lo natural y URBS vinculado a la morfología urbana. Entonces, cuando aparecen estos fenómenos, aparecen este tipo de conflictos, ¿no? Conflictos de movilidad, por ejemplo. La verdad que, ¿cómo resolvemos un problema de este tipo en una ciudad? Esto es del sudeste asiático, ¿no? Sigamos. O cómo resolvemos cuestiones ambientales. Esto es la inundación de La Plata, la famosa inundación del año 2003 acá en La Plata, que fue la inundación más grande, el desastre natural más grande registrado a nivel del país. Nunca se supo la cantidad de muertes, seguramente mucho más que las oficiales. Bien, entonces, me parece que este es un tema que está claro en términos de lo que hablamos de complejidad de la ciudad como sistema complejo. El otro aspecto tiene que ver con la producción social del espacio urbano. Este es otro dato importante, porque en definitiva todo lo que hacemos es para la gente que habita ese espacio, es decir, la sociedad. Entonces hablamos de la producción social del espacio urbano
a partir de las relaciones sociales que imperan en el territorio. En definitiva, el espacio es la forma del significado social de un tiempo determinado. Adquiere la forma que la sociedad le atribuye, ¿verdad? A ese espacio social de ciudad. Pasa. Como juego dialéctico, podemos decir, cuando hablamos de correr la fotito, Chacho, cuando hablamos de arquitectura, y bueno, estamos acostumbrados a cursar distintos niveles, usted está cursando nivel medio y los niveles superiores, hablamos que lo importante del par dialéctico es la interacción entre actividad albergada y ámbito albergado. O sea, este espacio, este ámbito, interactúa con la actividad que estamos desarrollando acá, que es, en este caso, dar una charla. Entonces, el ámbito y la actividad interactúan. En la ciudad, o en el territorio, pasa lo mismo. La interacción dialéctica es entre la estructura social de la sociedad que habita ese espacio y del espacio urbano territorial. O sea, entre lo físico, entre la actividad y el espacio físico que la alberga. Y por supuesto, existen contradicciones de todo tipo, ¿no? Ustedes ven, vamos a pasar algunas imágenes donde aparecen estas contradicciones entre la apropiación social del espacio urbano, pasa otra, y fenómenos que también se verifican en nuestro país. Y acá vamos a hablar de otra cuestión interesante, y la vamos a discutir a nivel de la cátedra con los docentes, que tiene que ver con los modelos de ciudad. Entonces, vamos a encontrar modelos de ciudad compacta. El casco urbano de La Plata, uno podría asociarlo a un modelo de ciudad compacta. Esto es, todos entendemos el concepto, de una cierta densidad, una cierta altura, de una cierta consolidación, sin espacios intersticiales, ¿verdad? Y también vamos a ver ciudades dispersas, el concepto de ciudad abierta, y esto lo vemos seguramente en lo que son las periferias urbanas. Pero además con dos fenómenos distintos en términos de capa social que ocupa esos espacios, ¿no? En la ciudad compacta vamos a ver ámbitos consolidados, pero también podemos ver, creo que la Villa 31, la foto de la izquierda, o algún otro asentamiento en área urbana, creo de la Ciudad de Buenos Aires, también compacta. Y cuando vamos a las periferias, vemos los asentamientos informales de gente que no tiene acceso a una vivienda digna, pero también vemos los barrios cerrados. En áreas dispersas vemos capas sociales de alto nivel de consumo, ¿verdad? Y estas contradicciones existen y las vamos a ver en el área de trabajo. Según serán los temas que tendremos que discutir, porque esto genera desigualdad, fragmentación, etc. Cuando hablamos de el otro concepto importante que tiene que ver con propender a ciudades más sustentables, inclusivas, equitativas, que en definitiva es un objetivo que queremos alcanzar como universitarios, como docentes, como estudiantes, como responsables en un futuro cercano que a ustedes les toque operar en el territorio, en la función pública, en una asesoría, en trabajo de campo, en distintas facetas profesionales. Seguramente y queremos transmitir lo importante de poder pensar y orientarnos a ciudades más sustentables desde la visión ambiental, con equidad social, con economías con las tecnologías apropiadas, ¿no? Con la producción y las industrias apropiadas para el lugar donde se asientan, tratando de generar un consumo energético racional y eficiente, con buena conectividad, propender a modelos territoriales más compactos y en red. Obviamente, el tema del acceso a la vivienda y al suelo urbano, que es un tema también muy importante que vamos a charlar muy próximamente. En definitiva, hablamos del derecho de la ciudad desde el punto de vista espacial, social, económico, político. Y con resiliencia, que es un tema también muy importante en esta, yo no diría post-pandemia, pero en un momento que estamos superando los problemas más críticos de la pandemia, ¿no? Dale. Y bueno, cuando hablamos de esto también vemos estas contradicciones. Cuando hablamos de equidad y fragmentación vemos estas contradicciones. O estas contradicciones. Acá
vemos este modelo que tiene que ver con las lógicas, como de cómo se construye la ciudad argentina, latinoamericana. Y vemos, volví un poquito para atrás, vemos los conjuntos habitacionales del Estado, claramente lo ven acá. Puedo acercarme. Muy lejos, allá. Vemos asentamientos acá abajo, en la diapositiva, informales, y vemos la ciudad más consolidada arriba a la izquierda. Entonces, en esta imagen vemos tres lógicas distintas de cómo se produce la ciudad en nuestro territorio. No está bueno, la verdad. Y acá en esta imagen también vemos estas contradicciones, ¿no? O sea, el tema de la desigualdad. Distintas imágenes en la Argentina y en otros territorios latinoamericanos, donde vemos un problema creciente y que se asocia al crecimiento urbano no planificado, espontáneo, regulado únicamente por el valor de la tierra y no por otros factores. Dale. Fíjese acá, ¿no? El barrio cerrado pegado a un barrio de calidad media-baja, y eso genera tensión, y eso genera fractura, esto genera inseguridad. Y en nuestra región vemos esta imagen, o sea, distintos tomas de asentamientos informales. Los círculos que ven en el mapa de la derecha tienen que ver con los asentamientos informales que se dan en las periferias de la ciudad. Y bueno, esto es un tema que hoy por hoy está presente y que seguramente vamos a trabajar para ver, para entenderlo y para encontrar, no digo soluciones, es muy difícil, pero sí propuestas que tiendan a minimizar el problema. Claro, y acá lo que vemos en el plano, en el planito, nosotros vamos a trabajar en el área sur-sureste de La Plata, donde ven muchos círculos, ¿no? Marcalo con el mouse, chacho, a ver. Ahí te funciona. Ahí está. Esa es la zona donde vamos a trabajar, donde fíjense ustedes en la cantidad de asentamientos de este tipo que aparece. Adelante. Pero también tenemos la ciudad consolidada, la ciudad con calidad ambiental. O sea, no estamos hablando de que es todo, o sea, parece depresivo lo que vengo diciendo. No, tenemos la ciudad consolidada, tenemos ambiente de calidad urbana, tenemos instrumentos que nos permitan acceder a espacios o propender a la construcción de espacios de esta calidad, y de eso se trata, lograr que esos sean los espacios predominantes en la ciudad, ¿no? Bien, porque además nos tenemos que plantear objetivos, y esto tiene que ver con una cuestión metodológica. Cuando hablamos de planeamiento o de plan, digamos, hablamos de la necesidad de tener objetivos de largo alcance, objetivos generales, particulares, por dimensión de análisis, porque si nos planteamos objetivos, vamos a propender las acciones, los programas y los proyectos para atender y tratar de satisfacer esos objetivos. En términos muy generales, los objetivos que tienen que ver con lo que se ha planteado, los objetivos sostenibles, ahí el objetivo número 11, Chacho, ¿no? Me acaso de leer, poner la otra que habla mejor de eso, la que viene. Hablamos en términos de objetivos de desarrollo sostenible, el objetivo número 11, como que ha sido consensuado, después vamos a dar Chacho seguramente va a dar una charla específica de esto, habla de la necesidad de contar con ciudades y comunidades sostenibles, que implica lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles. Este es como un gran objetivo, donde seguramente cada uno de los trabajos que desarrollemos tendrán que tenerlo en cuenta. Porque justamente el cuarto ítem de los cuatro ejes que planteamos al principio, que tiene que ver con la planificación estratégica participativa, ahí estamos proponiendo un método, una manera de cómo enfocar o abordar esta problemática y discutirla, y desde un punto de vista metodológico llevar adelante procesos de transformación. ¿Qué es un plan estratégico? En primera instancia es un proyecto político concertado. Por eso hablamos de plan participativo, porque requiere el concurso de distintos actores sociales acordando un proyecto común. Después vamos a ver más adelante que hay otros enfoques de la planificación, más tradicionales, más centralizados,
que no, que no atienden esta necesidad de escucharnos entre todos para tomar decisiones. Por eso hablamos de un proyecto colectivo concertado. Es un proceso articulador integral, no es un plan físico. Y es interesante esto. Esta materia se llamaba, en el plan 5, planeamiento físico, 1 y 2, físico. Ahora se llama planificación territorial, teorías y planificación territorial, porque el concepto es mucho más amplio que lo físico. El concepto de territorio incluye otras dimensiones. Acuérdense, esas Filipinas que vimos al principio del tema de la complejidad. Incluye dimensiones económicas, incluye dimensiones ambientales, sociales, productivas, institucionales. Por eso hablamos de un proceso articulador político, sociocultural, espacial, económico, productivo, ambiental. Decimos que es un plan de acción y de gestión permanente. Fíjense que abajo dice planificación y gestión como un par dialéctico también. Es decir, no concebimos a la planificación sin la gestión. A ver, gestión es el hacer, ¿no? Es el transformar, es el dar el paso de transformar un territorio. Planificar tiene que estar pensado siempre y asociado siempre a la idea de gestión, porque el territorio se planifica, pero básicamente se gestiona con actores concretos, con instrumentos de gestión. Si no, es un libro que queda guardado en la biblioteca y no sirve más que de consulta. Si queremos transformar el territorio, tenemos que gestionar el territorio. Dale. ¿Y de qué se compone un plan estratégico participativo? Obviamente un diagnóstico de situación, y esto lo vamos a recorrer en el trabajo práctico, en distintas etapas, un análisis con distintas herramientas de ese diagnóstico, herramientas que ustedes van a ver, hablo de problemas, hablo de objetivos, marco problemático, matriz FODA, distintos instrumentos de análisis diagnóstico que les vamos a transmitir para que puedan justamente manejar herramientas que les permita justamente manejar la complejidad de las dimensiones que interactúan en el concepto de ciudad, tratar de construir escenarios futuros, y esto habla ya de objetivos, de qué me imagino, qué quiero para mi ciudad, mi barrio, mi región, y a partir de eso acordar una visión compartida de qué quiero ser. Y luego aparecerá otra cuestión que es de cómo hago para llegar a ese escenario. Y esas son las estrategias, son los programas, son los proyectos, son las acciones. Es decir, qué quiero y cómo llego para llegar a cumplir ese objetivo. Y luego, ahí abajo habla de la valoración de los resultados, que es la evaluación permanente de los procesos, que son cíclicos y se reciclan. Y entonces tengo que diseñar instrumentos de validación, monitoreo y evaluación para medir los resultados de las acciones y los proyectos que voy implementando. Adelante. Cuando hablamos de plan estratégico hablamos de esto. Es un proceso, por ahí no lo dijimos, no es un producto, no es un libro, es un proceso permanente de acción que se recicla permanentemente también. Hablamos de un proceso complejo, dinámico, continuo, recursivo, multidimensional, cuando hablamos recién de la cuestión social, económica, multiescalar, porque esto aplica a un barrio, a un sector de ciudad, a una ciudad completa, a una región, multiescalar, y de hecho vamos a verlo en esos términos en el trabajo práctico, interdisciplinario, claramente, o sea, somos arquitectos, o vamos a ser arquitectos, ojalá que algunos, además de ser arquitectos, planificadores, si les gusta la materia, pero lo que es concreto es que no alcanza. No nos querramos ser dueños de todo, no podemos. O sea, seguramente en planes de intervenciones de esta complejidad requiere la participación de otras disciplinas, ¿no? Geografía, sociología, ingeniería, abogacía, muchas otras, antropología. Y son equipos, yo diría, transdisciplinarios más que inter, es decir, equipos que lo que hacen es trabajar en conjunto sobre objetivos concretos. Bueno, esto y vamos a traer especialistas de distintas disciplinas, seguramente para discutir estas temáticas. Interactivo, bueno,
de carácter técnico-político. Esto también es importante. No es técnico, no es político, es técnico-político. Si es técnico únicamente, es tecnócrata. No me importa para quién, yo hago un producto. Eso no sirve. Si es político únicamente, es una charla de café. Tenemos que darle visión técnica, conocimiento, responsabilidad y al mismo tiempo ideología y política. O sea, esa interacción es lo que permite un resultado, además, validado justamente por la política, por los actores sociales, por el conjunto que de alguna manera participó e intervino en procesos de esta naturaleza. Dale. Ahora, hoy y aquí hay que priorizar entonces abordajes integrales en términos de diagnóstico y propuesta, incluir los nuevos instrumentos de gestión urbana, esto que decíamos, la gestión es central y hay muchos instrumentos de acción concreta que me permitan, mientras estoy armando el plan, ir resolviendo cuestiones de la coyuntura, apuntando obviamente esta cuestión que tiene que ver con el objetivo general, que es disminuir las desigualdades sociales. En definitiva, apuntar a construir una ciudad para todos, con calidad urbana y sin fragmentación, equitativa. ¿No? Estos temas que seguramente en cualquier trabajo práctico será un objetivo a plasmar. Dale. Bien, dicho esta breve introducción, aunque por ahí sí es un poquito largo, pero bueno, breve porque seguramente habrá teóricas más específicas donde vamos a profundizar estos conceptos. Ahora vamos a hablar del taller, de nuestro taller. Dale. Hay un objetivo general del taller que está escrito en la propuesta pedagógica. Correme la foto si lo leo bien, Sacho. Dice, preparar al arquitecto, planificador seguramente, dice, al estudiante de arquitectura para participar en proyectos en el desarrollo, implementación y gestión de planes y proyectos urbanos regionales. Queremos que ustedes salgan cuando cursen las 3 materias con la posibilidad de conocer cómo se hace para participar en el desarrollo, implementación y gestión de planes y proyectos urbanos regionales. Ojalá que podamos hacerlo. A partir del conocimiento teórico, conceptual, que seguramente la base va a estar en teorías territoriales, pero también en planeamiento 1 y 2 vamos a seguir teniendo teórica. Hay un zócalo de actividades teóricas que está presente en todas las cursadas de la materia. Es decir, conocimientos teóricos conceptuales, metodológicos e instrumentales con prácticas adecuadas. No solamente vamos a charlar sobre visiones teóricas en abstracto o generales, sino también hablaremos de instrumentos concretos para que ustedes puedan planificar. Aportando como arquitecto urbanista planificador, que esta es la idea que tenemos, que podamos formarnos en ese contexto, aportando en el conjunto de actores, porque somos un actor más, no somos el actor preponderante, no, somos un actor más, y entonces desde la disciplina, desde el conocimiento, aportando con el conjunto de otros actores e impulsando procesos que producen y configuran los territorios. ¿No? Nuestro rol es ese, es con el conocimiento adquirido, aportar con ese conocimiento en una discusión mucho más amplia con otros actores sociales. Dale. Entonces, los ejes, correme la para el otro lado, dale. Los ejes siempre presentes, o las temáticas siempre presentes que vamos a discutir en el taller, tienen que ver con el crecimiento, expansión y completamiento urbano. Bueno, después vamos a desarrollar un poco más esto. Obviamente atacar la problemática de la desigualdad y la fragmentación sociourbana. El tema de la movilidad sostenible, tema muy candente en nuestra región, la problemática del transporte, la movilidad sustentable, o sea, los nuevos modos de utilización de distintos medios de transporte y de infraestructuras adecuadas para tal fin. El tema del espacio urbano, el espacio público, que sea de calidad y para todos, no para algunos, para el conjunto social, ¿verdad? En definitiva, discutir un paquete fundamental que es el derecho a la ciudad y a un hábitat digno en términos de suelo, vivienda, servicios, infraestructura, mayores equipamientos, producción y trabajo. También vamos a discutir la problemática, si bien nos excede en términos de decisión política,
el tema del trabajo y la producción es parte de la discusión, ¿eh? No vamos a diseñar morfologías urbanas, que sí vamos a trabajar, pero vamos a discutir el trabajo, cómo la gente se sostiene, el desarrollo en definitiva, proyectos de desarrollo que le den un objetivo y una posibilidad al conjunto para poder crecer, para poder sentirse mejor, satisfecho, a partir de instrumentos de gestión urbana. Y ahí hablamos entonces del plan, de las normativas de regulación del uso del suelo, que son los instrumentos que se devienen de un propio plan, de mecanismos de participación ciudadana, mecanismos de gestión, digamos, para poder accionar concretamente en el territorio, porque en definitiva siempre también, y esto lo planteamos como otro gran objetivo, que es esta cuestión de que se ha consensuado esta frase que es muy importante, que es el derecho a un hábitat digno, es el consenso nacional por un hábitat digno, que dice o implica el acceso universal a la tierra y la vivienda, junto a las infraestructuras básicas y los equipamientos sociales, los servicios, los espacios de trabajo y producción, en un marco de respeto de los rasgos culturales y simbólicos de la comunidad y de la preservación del ambiente, según las particularidades del medio urbano y del medio rural. Es interesante, y del medio rural, porque la gente también vive en el campo y vamos a trabajar esta problemática porque vamos a trabajar en la interfaz entre lo urbano, periurbano y rural y definir esos límites, si es posible, ¿no? Definirlos. Acá lo que planteamos cuáles son los nuevos paradigmas que tenemos que tener presentes entonces, a partir de esta cuestión del hábitat digno. Y entonces hablamos de una ciudad con proyecto. Muchas ciudades no tienen proyecto, no hay plan, no se ha discutido. Esta propia ciudad no tiene proyecto. Tengamos un proyecto de una ciudad, de un barrio, ese es el plan, ese es un plan estratégico, tener un proyecto compartido, que apunte a una ciudad inclusiva, con la economía sostenible, resiliente y sostenible, con una gobernanza adecuada, liderazgo. O sea, esto también es muy importante, o sea, se requiere liderazgo de los representantes políticos para encarar procesos de esta naturaleza. Llega de las proximidades, que tiene que ver con fomentar centralidades que permitan menor uso de los medios de transporte y poder acceder de una manera distinta. Estos son temas que también vamos a ver qué se puede hacer al respecto. Obviamente con un crecimiento urbano sostenible, que también será tema de debate. Vivienda adecuada y asequible, esto también es una discusión que vamos a tener en el taller. Bueno, como movilidad sostenible y espacio público adecuado. Son temas que están presentes, que tienen que estar presentes en cualquier definición o acción que llevemos adelante. Bien. ¿Dónde vamos a trabajar? Primero de todo, y esto, vuelvo a insistir, los chicos de Plan 1 y Plan 2 ya algo vieron de esto, pero siempre vale la pena repasar, y los chicos de teoría que se incorporan, es importante que los conozcan. Vamos a trabajar en nuestra región, que está inserta en la macro región del Mercosur, en un eje fortísimo, luego lo vamos a explicar con mayor detalle, pero quiero que vean globalmente qué contexto va a estar el área de trabajo nuestra, que es la región del Gran La Plata, que ahí la vemos integrando el sistema metropolitano del Plata, no solamente con el Gran Buenos Aires, sino mirando para el otro lado y viendo la costa uruguaya, ¿no? Todo ese sector es el área de trabajo, y dentro del área nuestra, del metropolitana, ahí tenemos en este círculo nuestra región. Dale. Que ahí la vemos en límites ya más jurisdiccionales, que básicamente es la Plata, Berizo y Ensenada, y ahí vemos el área de trabajo. Después nos vamos a detener un poquito. El área sur-suroeste. Fíjense que en esta filmina interesante, vista de otro lugar, ustedes ven ahí abajo, Chacho, ayúdame, el casco de La Plata. Fíjense la primera desborde de ese casco, en un área que llega hasta la calle 90, bastante consolidada, es casi una continuidad del casco urbano, y ven después cómo empieza a aparecer intersticios vacíos, algún corredor, que es la avenida 7, que sigue, y urbanizaciones, algunas muy nuevas, como lo que marca Chacho ahí, que es Parque Sicardi, y llega inclusive hasta más arriba, hasta Ignacio Correa, más al fondo,
y el área rural. Y después, entre medio, algunos equipamientos muy fuertes, como el aeropuerto, etc. Lo que queremos decir es que es un área muy compleja donde la problemática del crecimiento urbano es un dato central. Entonces, yendo al año, si bien las temáticas son variadas, ponemos el acento en el crecimiento urbano con desarrollo sostenible. Este es nuestro eje de trabajo en todo el año y esto también vamos a discutirlo en teorías en el segundo semestre. Para llegar a entender este concepto, vamos a tener que ver o evaluar el modelo territorial, cómo es la normativa que regula el crecimiento urbano en el sector, qué pasa con el mercado de suelos, con el valor de la tierra, que es un dato central a la hora de definir o de incidir en el crecimiento urbano, cómo se da ese crecimiento, que en la zona es una expansión de tipo espontánea y no planificada, lo vamos a ver, es una conclusión inmediata, ¿verdad? ¿Y qué consecuencias trae eso, verdad? La interfaz entre lo urbano, periurbano y rural, esto que también veíamos, ¿hasta dónde es el límite de la ciudad? ¿Sigue creciendo la ciudad? ¿Se sigue comiendo terreno productivo? Esta es una zona de La Plata y alrededores de fuerte presencia hortícola, no tanto acá, ganadera hortícola, pero la ciudad crece y se va comiendo el territorio productivo. ¿Está bien? ¿Está bien que se siga urbanizando o hay que poner algún límite? Bueno, charlaremos de esa cuestión. Entonces hablamos también de otra instancia, que es el completamiento urbano. La ciudad crece y deja intersticios, deja lugares rodeados de urbanidad, vacíos. ¿Qué hacemos con esos vacíos? Lo discutiremos. Y cuando crece, nos alejamos y el problema es cómo llegar. Entonces aparece el problema de la movilidad. ¿Cómo accedo? ¿Hay línea de transporte que me llega? Tengo que esperar. ¿Cuánto tardo para esperar llegar al centro desde esa zona? ¿Cuándo me sale? ¿Con qué medio de transporte llego? Bueno, otro tema fundamental. Las centralidades o las subcentralidades, que es las pequeñas o no tan pequeñas centros que se van armando no en el macrocentro de La Plata, sino en los barrios. Algunos son muy típicos, Citibel, Los Hornos. En nuestra área hay una incipiente centralidad en lo que es la calle 80, que concentra servicios. Cuando hablamos de centralidad hablamos de sectores que concentran servicios, equipamiento de la escuela, la plaza, la iglesia, la actividad de servicio. Y si tengo esa cuestión, por ahí no me tengo que mover tanto la ciudad, al centro de la ciudad, por resolver cuestiones propias del barrio. De eso se trata. Por ahí disminuyo la movilidad. Y en el momento de pandemia y pospandemia se ha transformado en un tema clave. Bien. Y por supuesto, ¿cómo hacemos para generar políticas para el acceso a una vivienda digna? Discutiremos esos temas, por ahí traeremos a un especialista, pero el tema es, porque el déficit está, la calidad el acceso a una vivienda digna es un problema y seguramente será parte de la discusión. Dale. Fíjense, cuando hablamos de crecimiento, cómo se da ese proceso en La Plata, de lo que es lo que uno puede denominar mancha de aceite, lo que uno puede denominar crecimiento espontáneo, cómo se ha ido largo y qué resultado da en términos de consolidación urbana, en áreas centrales, barrios consolidados o en el área periurbana. Y esto genera conflictos, ¿no? De puja, de la necesidad de que la familia acceda al suelo urbano y a la posibilidad de una vivienda propia. Ahí está el tema de procrear. Y esta es una discusión que vamos a tener también, que es cómo hacemos para acceder o construir una vivienda adecuada y asequible para el conjunto. Hay programas sociales, hay programas de vivienda que existen, ha habido muchos programas anteriores, hay que ver cómo hacemos, porque así, para que la ciudad crezca de una manera distinta. La gente quiere vivir en la ciudad, el derecho a vivir en la ciudad. Y hay una visión que es importante trasladar. No es solo construir vivienda. Porque si construimos vivienda a 30 kilómetros, estamos condenando a la gente que vive ahí a vivir fragmentado, excluido.
hacer vivienda es hacer ciudad. Entonces, cuando pensemos en el crecimiento urbano, y esa vuelvo a decir, parte o eje de trabajo temático del trabajo de taller, tenemos que pensar en lo que trae aparejado el concepto de vivienda. Dale. Porque no importan las densidades. Hay muy buenos ejemplos de viviendas de vivienda ciudad, vivienda inserta en el medio urbano de alta densidad, como el barrio Curapaligüe, o de media densidad, como el barrio de Curapaligüe, que es un barrio en Cava, en Chacabuco, que tiene 10 pisos, de alta densidad, el típico monobloc, sin embargo, de alta calidad urbana. O el conjunto de Fermín Beletervide, barrio Los Andes, de densidad media, hace muchos años construido, inserto también en la ciudad, de alta calidad urbana. O cómo hacemos con la baja densidad, que también forma parte. Entonces aparecen estos programas Procrear, anda pasando, que pueden ser, u otros programas que hay, que pueden ser instrumentos muy adecuados justamente para incidir y trabajar en el territorio. Ahora, no nos olvidemos que cuando hablamos de ciudad integrada, mejor dicho, de vivienda integrada, hablamos con acceso a la infraestructura básica, electricidad, agua, cloacas, pavimento, con servicios de transporte que garanticen una adecuada accesibilidad, con adecuados espacios verdes de uso público. La ciudad, sobre todo en las áreas consolidadas adyacentes del casco urbano, crece, pero se olvidó de las plazas. La famosa plaza cada 6 cuadras, nos olvidamos, no hay más. Entonces, esta cuestión central, que es el acceso a espacios públicos de esparcimiento, no están. Entonces, tienen que estar en cualquier política de vivienda, ¿verdad? Con acceso a los equipamientos básicos de salud, educación, cultura. Nos pasa eso, no tengo la escuela, no tengo el centro de salud, no llego. No, y esto es el concepto de vivienda integrada en la ciudad. Con calidad urbana e identidad propia. Entonces ahí hablamos, cuando hablamos de centralidades, de los barrios, hablamos de identidad, hablamos de que un barrio, hay ciertos barrios que ustedes viven en La Plata o en cualquier lugar, que tienen identidad, que se caracterizan, el barrio El Mondongo en La Plata. ¿Quién no sabe que el Mondongo es un barrio muy característico? Bueno, por X y por B. Hay otros que no, que son barrios indeterminados. Bueno, esto es otro tema importante. Sin olvidarnos de que además la gente de vivir bien, para vivir bien tiene que trabajar con un ingreso digno. Problemática mucho más compleja, pero discutámosla. O sea, forma parte del problema ese, no es un problema de otro, es nuestro también. Porque tenemos que pensar modelos de desarrollo que permitan generar trabajo. Hasta podemos pensar en estrategias productivas que generen trabajo para mucha gente que pueda vivir ahí. Bien. Sigamos. Que no escuchen la 12. Por acá me están diciendo que pediste ayuda. Vamos a interrumpir un segundito que se cortó la transmisión en el aula 12. Igual ya falta poquito, ¿eh? Pantalla, pero la grande. Esa, exacto. Ya abajo en compartir. Ahí estamos nosotros. Hola, hola. Bueno, ¿me escuchan? Matías, verifiquemos si escucha el audio en las otras aulas. Calculo que sí, ¿no? Perfecto. Bueno, retomamos la clase entonces. Estamos hablando en este caso, de un tema que nos impacta actualmente, es un problema de hoy, y que tiene que ver con esta nueva configuración que tenemos que tener en cuenta a partir del proceso pandémico que hemos vivido, que todavía estamos viviendo,
y que nos hace repensar algunos de los conceptos teóricos que hemos desarrollado, o en todo caso, puntualizar y profundizar algunas cuestiones. Cuando hablamos de entender un modelo territorial compacto, resiliente y sustentable, estamos hablando de justamente disminuir, hacer una ciudad más homogénea, disminuir los traslados, y de alguna manera eso genera una ciudad más posible de ser vivida, fortalecer las centralidades y subcentralidades, que es un tema que recién mencionamos y desarrollamos, multiplicar los espacios de uso público y verdes, en ambientes aireados, ventilados, un sistema de movilidad sustentable, esto quiere decir con las tecnologías apropiadas, con uso racional de los consumos energéticos, sin utilizar en demasía la red viaria. Obviamente, propender a sistemas de transporte masivos y desalentar el uso del automóvil particular, con el acceso a las infraestructuras básicas, incluir dentro de la infraestructura básica las redes digitales, la fibra óptica, que garanticen máxima conectividad para todos. Hoy por hoy la conectividad es un tema de inclusión, y esto lo hemos visto claramente. Ustedes lo han sufrido, todos los hemos sufrido cuando se nos colgaba internet. Yo he dado, como hoy, claro, ahí recién que se cortó internet, el wifi del otro lado, y se cortó la comunicación. Cuando me ha tocado y ustedes por ahí tuvieron problemas dando examen y se nos corta internet. Y los que no han llegado nunca a tener la conectividad en la escuela pública, chicos que viven en el conurbano que no han logrado recuperar actividades educativas por falta de conectividad. Bueno, este es un tema hoy por hoy que se transforma en una necesidad. El área de trabajo, que ya lo hemos visto ahí, tiene una mínima definición de su estructura, en términos no lo voy a desarrollar, pero acá están cómo hoy por hoy se estructura el área, y esto tiene que ver con el análisis que ustedes van a tener y a desarrollar. Fíjese, en rojo está marcado el corredor central, que es la avenida 7, los límites arriba de la ruta 11 y abajo de la 137, y a la derecha el límite del partido, y a la izquierda la 72. Como verán, sectores consolidados como Villa Elvira, Alto de San Lorenzo, Villa Montoro también, sectores más dispersos como Barrio Aeropuerto, una ciudad chiquita en el medio del campo como Parque Sicardi, que crece exponencialmente, y una pequeña localidad como Ignacio Correa. Lo que está en negro es la vía férrea, en uso, o mejor dicho, en obra actualmente, la extensión del tren universitario por circunvalación, y un ramal que está desactualizado, en desuso, que va a Elizalde, que pasa por Elizalde y va a Pipina. Bueno, obviamente el aeropuerto. Esa es el área de trabajo, tiene mucha impronta, muchas cuestiones que vamos a trabajar, con una estructura vial incipiente, alguna muy desarrollada y otra menos, que serán temas de análisis. Dale. Acá pongo, pero no para que se copien, como hemos trabajado hace unos años en el área, un síntesis diagnóstico de un trabajo de compañeros de ustedes que han interpretado de alguna manera cómo hoy por hoy es el territorio en términos de conflictos. Dale. Y lo que es importante, pensar en términos de escalas, cómo teorías territoriales va a trabajar en la base teórica que le va a permitir luego, cuando se curse el planeamiento 1, ir digamos, a un análisis más focalizado al barrio, localidad y al sector de análisis. Y plan 2 va a tener una mirada macro, regional, área metropolitana, va a ver la región, y después también va a ir al sector. Y de alguna manera esto va a generar una interacción de planeamiento 1 y planeamiento 2, trabajando simultáneamente en la escala más micro en 1 y más macro en 2, ¿verdad? Y con el aporte digamos, de la base teórica que da teorías territoriales, que nos permite inclusive hacer talleres diagnósticos integrales y verticales. Bien, ahora ya puntualizando en cada año teorías territoriales, pasar a la otra, tiene un propósito vinculado a saber que los territorios y los espacios son diseñados e interpretados y ocupados, y lo que es importante
es cómo se piensan, cómo se conciben. Entonces, las teorías, ¿para qué nos sirven? Para explicarnos por qué un territorio es de determinada manera, para reflexionar y comprender esos territorios, para orientar los procesos de producción social del espacio y para guiar las intervenciones, las políticas y las normas. O sea, ese bagaje que nos da teorías nos va a permitir interpretar un territorio determinado. En el año, la teoría se va a organizar en módulos, en 4 módulos. Primer semestre, los primeros 2 módulos, y en el segundo semestre, el tercero y el cuarto. Vamos a hacer una primera introducción a la problemática del territorio, haciendo un recorrido, si quieren, histórico, respecto de cómo evoluciona la ciudad, de que la ciudad existe como tal, a nuestros días. Luego vamos a focalizar en la instancia, digamos, de las ciudades postindustriales, donde aparece la problemática de la disciplina del planeamiento urbano, dado que con la revolución industrial las ciudades crecen exponencialmente y empiezan a aparecer los grandes problemas urbanos, y entonces ahí vamos a entender cómo son esos modelos, esos problemas, esos modelos, y cómo surgen en esa época las teorías urbanísticas, que hoy por hoy son bases de nuestra discusión. Luego tendremos una mirada en el módulo 3 más particular de la problemática de las ciudades argentinas, de la historia de la planificación urbana y regional, de cómo ha sido el proceso en regiones de nuestro país, llegando a nuestros días, donde vamos a discutir en el módulo 4 la agenda actual de la problemática del planeamiento urbano, las transformaciones que se han dado, los paradigmas, los nuevos paradigmas, las metodologías, que es lo que de alguna manera después, cuando termine teorías ese módulo, van a estar de la mejor manera para encarar justamente este año de planeamiento 1, ya que están ustedes acá. Espero que todos hayan tenido este bagaje que les permita ahora sí encarar procesos de diagnósticos y propositivos en el territorio concreto. Planificación territorial 1 va a trabajar el ordenamiento y el crecimiento urbano barrial, o sea, la escala del barrio y la localidad como temática y complejidad. Vamos a trabajar el plano urbano, el plano urbano como instrumento de trabajo en el trabajo práctico, valga la redundancia, y va a haber un primer momento diagnóstico, que es el primer semestre del año, con 2 etapas. Una etapa más de instrucción teórico-empírica. Después esto no lo repito porque va a estar, vuelvo a decir, disponible para todos ustedes, ¿verdad? Y vamos a hacer un trabajo de análisis diagnóstico del territorio, del barrio, del sector que les toque, para entender cuáles son las problemáticas y para entender de qué manera esas problemáticas se pueden traducir en lineamientos propositivos. Y la segunda parte del año vamos a hacer un plan de desarrollo urbano, un plan urbano, con distintos instrumentos, y formular proyectos específicos de ese plan urbano. Es decir, todo el año vamos a trabajar en un sector, primero en la instancia diagnóstica y luego en la instancia propositiva. Y claro, en el territorio de análisis hay muchos barrios, son esos círculos celestes que son indeterminados en términos de superficie o de límite. No vamos a trabajar en todos estos barrios, pero en algunos de ellos sí. Después, con los docentes vamos a ver dónde les toca a cada cual, grupo de trabajo, y vamos a hacer análisis diagnóstico y propositivo de esos distintos barrios, con características muy particulares, algunos muy consolidados, otros muy incipientes, otros con problemáticas sociales fuertes, con distintos modelos territoriales inclusive, con lo cual lo que está bueno va a ser comparar barrios de ciertas características respecto de otros, y en ese sentido sacar conclusiones adecuadas. En planeamiento 2, trabajaremos fuertemente el plan estratégico participativo desde la mirada regional, y de esa manera manejar las distintas las complejidades que implican la mirada integral del planeamiento, involucrando las dimensiones de análisis que recién señalábamos claramente, vinculado a lo ambiental, lo productivo, lo social, esta mirada macro que tiene un plan estratégico, y en escalas de complejidades mayores, y el resultado va a ser un plan estratégico territorial para todo el sector de análisis. De nuevo, una instancia
diagnóstica en el primer semestre y propositiva en el segundo. En el primero un diagnóstico urbano territorial y luego un plan que tendrá proyectos de intervención urbana específicos de todo el área de trabajo. No me meto demasiado en esto porque si no estamos mucho tiempo, pero bueno, ahí tiene el área en general que recién veíamos, y también acá, para machetearse un poquito, al trabajo de alumnos de otros años, donde se vio acá la cuestión productiva, la cuestión de la norma, esta normativa de uso del suelo, que hoy regula el territorio. Habrá que ver si esa normativa, de qué manera responde o no responde a la realidad concreta. O sea, de alguna manera, el tema del rol del Estado, a partir de la planificar y de por lo menos tener una norma de regulación del uso del suelo, hay que analizarla y ver cuáles son las contradicciones que tiene esa norma con la realidad concreta. Volver para atrás un segundito. Esa norma, por ejemplo, casi que no incluye el Parque Sicardi. O sea, como que no está ahí, o sea, que no previó ese impresionante pelotazo de crecimiento. Dale. El tema del valor de la tierra, otro tema clave, que habrá que ver, por eso, como decíamos, el acceso al suelo está muy condicionado por el valor de la tierra, y esto tendremos que analizar qué pasa desde el punto de vista inmobiliario, cuánto vale un lote en el área adyacente al casco urbano, y cuánto vale un lote en Ignacio Correa, en Parque Sicardi. Y ya vamos a sacar muchas conclusiones. Y eso va a implicar luego alguna idea diagnóstica de cómo hoy por hoy el sector se comporta. Dale. Otra, no importa, son distintos análisis diagnósticos que es lo que le vamos a pedir que hagan en este primer semestre. Bien, terminando, chicos, y disculpen los problemas técnicos que hemos tenido, pero bueno. El taller, ¿cómo funciona? Es un taller vertical y queremos que esa idea de taller vertical se nutra de los distintos enfoques que vamos a ir teniendo a lo largo del año en los distintos niveles. No voy a explicar el cuadro, lo que es interesante acá es que lo que es en color ocre o amarillo es la teoría, el soporte teórico conceptual que tiene mucha presencia en teorías territoriales, obviamente, pero que sí va a seguir teniendo presencia en distintas teóricas que vamos a dar en planeamiento 1 y planeamiento 2, que apoyen y aporten al desarrollo de trabajos prácticos. Y vamos a traer actores sociales de distintos roles, porque también la temática de la participación implica el rol de los actores sociales. También vamos a tener desarrollo teórico de esto. Para nosotros la idea del actor social es clave en estos procesos de participación, y es importante escucharnos y escuchar la opinión del vecino, del representante de una sociedad, de una ONG, del político, del responsable de aplicar las políticas públicas en términos de planeamiento y vivienda. Bueno, el año pasado hemos traído algún funcionario, los chicos de Plan 1 y Plan 2 lo han visto. Vamos a intentar reproducir esta cuestión este año. Vamos en Plan 1 a fomentar, ahora que nos permite la presencialidad, un mayor intercambio con los vecinos del barrio. Hemos establecido algunos mecanismos virtuales de participación durante la pandemia. Lo podemos seguir aplicando, pero es interesante recorrer el barrio, contactarse con algún vecino, charlar, entender cuál es la problemática que el vecino plantea, porque un diagnóstico no es ni la construcción de los datos o la recopilación y sistematización y análisis de los datos, que sí, pero además requiere, además de esa visión cuantitativa del dato frío, requiere la visión del vecino, de quien vive en esa ciudad o en ese barrio, esa visión cualitativa que complementa a los datos, y ahí construirse un diagnóstico que interactúa entre los datos y la visión de la gente. Entonces, la participación y el intercambio con los vecinos es fundamental. Vamos a tratar de que este año lo podamos llevar adelante. Pero además, esa misma participación la vamos a fomentar en el trabajo de taller. Vamos a tratar de hacer lo que llamamos el taller vertical de integración entre los 3 niveles del taller y construir diagnósticos participativos. Acá los chicos son fotos de años anteriores,
donde los chicos están construyendo el diagnóstico entre plan 1, plan 2 de teorías, el diagnóstico síntesis de un área de trabajo, que es muy rico y nos permite tener este ida y vuelta entre plan 1 y plan 2 de teorías, interactuar entre ustedes y siempre recuperar la visión de quien está trabajando en un sector respecto del que está trabajando en el área completa, ¿no? Y producir estos planos, que es conocimiento nuevo. O sea, planos producidos acá, en una jornada de trabajo, ¿no? Y son planos muy valiosos y seguramente muy útiles cuando lleguemos a la instancia propositiva. Bien. Entonces, para poder hacernos del material, va a estar siempre disponible las clases teóricas e instrumentales en los sitios web de la cátedra. Esta clase está siendo grabada, va a estar disponible. Las presentaciones de las clases subsiguientes y las teóricas subsiguientes van a estar disponibles, como ahora están disponibles las teóricas de años anteriores. También va a estar disponible la ficha de trabajos prácticos, la bibliografía, los textos de autores, que le vamos a pedir que lean, algunos textos que le vamos a pasar, y material didáctico, ejemplos de estudios diagnósticos, planes, proyectos de intervención, distinto material de antecedente que le va a ser muy útil a la hora que tengan que producir diagnósticos y a la hora que tengan que proponer planes o proyectos urbanos. Y acá están los sitios de la cátedra, el blog de la cátedra, ahí lo tienen, el canal YouTube de la cátedra, que es poner cátedra TDM, y ahí acceden al material, a los videos, y las aulas web, que ahora las vamos a detallar. Las aulas web están por nivel. O sea, ahí tienen el acceso y el código y la clave de acceso a teorías territoriales, a plan 1 y a plan 2. También en plan 1, por ejemplo, se trabaja con Facebook, ¿verdad, Laura? Que ahí la estaban viendo. Perfecto. En plan 2, ahí me decían que inclusive la inscripción, en plan 2, digo para los chicos de plan 2, háganla a través del aula web, me decían, la jefe de trabajos prácticos, que ya está muy aceitado. Y en teorías, bueno, ahí les dirán a ustedes si se inscriben con papelitos y o en el aula web. Digo porque eso es más sencillo en términos de después de carga de la información. Ahí tienen nuestros 3 jefes de trabajos prácticos con sus mails correspondientes de teorías, plan 1 y plan 2, porque además seguramente va a haber casos particulares de ustedes mismos que por X o por B tienen algún problema de condicionalidad, que no alcanzan a armar el grupo, que todavía no me escribí, que tengo dudas, que esto, que lo otro. Cualquier tipo de problemática que quieran, particular me refiero, que quieran charlar o resolver, bueno, comuníquese con los responsables de cada año, con los JTP. Ahí tienen, insisto, los contactos, y estos problemas de tipo particular los vamos a resolver. Seguramente hay muchos chicos que van a estar condicionales por distintos motivos. Nosotros somos muy permeables a que si quieren cursar el taller lo puedan hacer. Después veremos la forma y cómo son los requerimientos para aquellos que quieran cursar, a pesar que no se pueda inscribir en el SIU, ya veremos ese tema. Y bueno, los criterios de evaluación son típicos. Va a haber cuestionarios, esquicios. Esquicio quiere decir que en una casa hacemos un trabajo en particular y lo terminamos en clase. Va a haber entregas por módulos en teorías territoriales y entregas de trabajos prácticos en plan 1 y plan 2, básicamente. Y siempre propendemos, y espero que ustedes también nos ayuden, a que haya un diálogo y una interacción permanente entre ustedes y nosotros. A ver, todos estamos en un proceso de aprendizaje, no solamente ustedes, también nosotros. Nosotros construimos con ustedes saberes, interactuamos y aprendemos. No somos los que sabemos todo y ustedes, no es una actividad, o sea, es un tema de interacción permanente, con lo cual la recuperación de la presencialidad para nosotros es muy importante porque pues nos permite esta interacción. Otros años, el año pasado y el anterior año lo hicimos por Zoom, algo pudimos hacer, pero no es lo mismo. Aprovechemos este espacio que nos da la facultad para poder interactuar. ¿Cómo aprobamos la materia? Esto le interesa a todos, ahí, silencio. Entonces, hay 3 modalidades típicas.
nosotros establecimos una modalidad que se llama coloquio, que es para aquellos estudiantes que cursan la materia y aprueban las distintas evaluaciones con 7 o más. Esos chicos, los que accedan a esta modalidad, que obviamente son alumnos que han tenido una muy buena cursada, el examen final va a ser a través de un coloquio que es una especie de defensa del trabajo práctico que hicieron. ¿Tá? O sea, explicar lo que hicieron. Si lo explican bien, ya está. Tienen aprobada la cursada con la nota que tengan, o puede variar, si exponen más o menos, o bien o mal, puede variar un punto más o menos. Pero esta es la idea del coloquio, que es una instancia más sencilla, si ustedes quieren, de aprobación de la materia, que es formato examen final. Aquellos que no llegan al promedio 7 tendrán un examen oral, también con formato similar al otro, pero donde el contenido será la problemática de la materia en su conjunto, con los distintos contenidos teórico-prácticos que se dictaron durante la materia, ¿verdad? Ese es el examen regular tradicional, si quieren ustedes. Y siempre, por supuesto, existe la modalidad libre para aquellos alumnos que por X o por B no pudieron cursar, y siempre existe esa opción. Esto es importante que lo sepan desde ahora. Obviamente, si hacen una buena cursada, tendrán la opción del coloquio, que nos parece mejor para todos, pero está muy bien, digamos, quien no llegue a ese nivel y después quiera rendir examen en términos regulares. Con lo cual, acá estamos terminando, creo que la última Firmina, ¿sí? Ahora vamos a terminar, ya creo que ya ustedes en Empleamiento 1 ya organizaron la inscripción, pero si no, terminan de organizarla con los docentes. Eso que suceda igual en plan 2, en el aula 9 y en teorías territoriales, completen la inscripción. Esto nos va a permitir a nosotros, que todavía no están cerradas las inscripciones, pero sí tener a partir de esta preinscripción una idea de volumen de estudiantes en los 3 niveles. Esto nos va a permitir asignar los docentes. Y la clase que viene, a las 6, han sido muy puntuales. Nosotros no fuimos puntuales por el problema técnico, pero el martes que viene los JTP van a presentar formalmente los trabajos prácticos de los 3 niveles, y ya arrancamos ya con los docentes asignados. Así que les agradezco mucho la paciencia y la hora, y ahora, bueno, estén un ratito con los docentes para terminar los que no se inscribieron en los distintos grupos. Muchas gracias, buenas tardes a todos. ¿De dónde debe tenerlo? Tienes que dejar de compartir pantalla. Allá arriba el rojo, que no tapa justo la cámara. Acá está, pero